Comienza Pala Extra, viernes de conversación con Pedro Sánchez y su invitado. Buenos días, Egunon, porque hoy estamos todos aquí en la Patria Chica. Hoy es viernes 21 de noviembre de 2025. Este es el capítulo 1585 de Pala Extra, un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos un día después, pero en el día correcto y adecuado, con Yagoba Álvarez Cereño, nuestro historiador y profe de historia de cabecera, hablar de historia, porque es que ayer hizo 50 años que se murió Franco. Eso es. No Franco Battiato, que diría mi amigo Eduardo, sino Franco, el malo. Entonces, bueno, lo primero, buenas. Buenas. ¿Qué tal? Encantado de volver a estar aquí. Debo decir que has sido una buena persona y estoy últimamente diciendo a la gente, animaos a decirme que queréis entrar los viernes porque hay una fila de peña y yo a veces de pereza, de que la vida no me da entre entrenamiento y entrenamiento, al final digo, ¿y cuándo preparo el capítulo de este viernes? Y Yagoba me dice, oye, sería interesante, me encantaría que pudiéramos hablar el viernes 21 de noviembre de 2025, 50 años y un día, como si fuera una condena. En realidad la condena fue hasta que el señor se murió. Luego han pasado cosas buenas, otras muy buenas, otras peores, pero más o menos hemos ido saliendo. Y él me propuso hacer este capítulo que para mí hubiera sido, si no, pues en el día de ayer haber hecho un recordatorio de que el tirano se murió. Ya veremos si eso de que se murió en la cama es cierto. Y lo dejo como gancho, fíjate, lo dejo como gancho porque quiero la visión de un historiador. Y te has hecho hasta una escaleta de cosas que no quieres que se te queden en el tintero, lo cual me parece muy bien. Sí. Y aproveché y dije, bueno, pues ya hago como una especie de planning de lo que quiero tratar y sí. A ver, son 50 años, el Estado lo está conmemorando, no vamos a decir celebrando, porque tampoco se celebran las muertes de la gente, aunque es verdad que de unas personas más que de otras, pero vamos a dejar eso un poco aparte. Contigo siempre las cosas son historia, aunque evidentemente la historia está trufada de política, la historia está trufada de pueblos que luchan y la historia está trufada de gente que gobierna países más o menos bien, democráticamente, porque democráticamente se pueden gobernar bien y mal, y luego algunos que de vez en cuando llegan al poder de aquella manera. Francisco Franco fue uno de estos. Y yo solo te voy a hacer una pregunta saltándome el guión. Sí. ¿Por qué Franco? Porque no estaba solo. ¿Por qué Franco termina llegando, o sea, termina siendo el que dirige como jefe del Estado España durante, pues prácticamente del 36 al 75, pues prácticamente 40 años, ¿no? ¿Por qué él? Franco. ¿Por qué no Mola? ¿Por Sí. qué no? Me dirás, hombre, es que Mola se murió, ya. Sí. Pero ¿por qué no algún otro? ¿Por qué él? Bueno, sí, está bien como saltada de guión, es una buena pregunta. Hay que recordar que el 1 de octubre del 36 es cuando la Junta de Defensa Nacional del bando sublevado, del bando golpista, nombra a Franco como generalísimo de los ejércitos. De hecho, una de las cosas que quería tratar era un poco dónde se da inicio, ¿no?, al franquismo. Si el 1 de abril del 39, que es cuando se publica el último parte de guerra, el famoso parte de guerra de Burgos, ¿no? Eso es, en el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo. O se puede entender también, es discutible, quiero decir, no tengo ningún problema en esto, yo no me enquisto tampoco en estas cuestiones, ¿no? Pero sí que es verdad que desde el 1 de octubre del 36, Franco, durante el periodo de guerra civil, él ya tiene en sus manos combinados, digamos, todos los poderes políticos y militares de la zona, digamos, que queda en manos de los sublevados que van conquistando. Pero es interesante lo que preguntabas, porque, claro, Franco, no, como tú bien decías, no era el único. De hecho, el cabecilla del golpe de Estado del 17, 18 o 19 de julio del 36, porque no se da
el 18, empieza el 17, pero luego se traslada al 18-19. No es precisamente Franco. Franco llega al golpe, no digo que a última hora, pero en los últimos momentos tiene dudas. Franco siempre se movió, siempre se movió a dos aguas. Quiero decir, antes de eso, pues fue uno de los militares, digamos, también que juró también la defensa de la República, como hizo Queipo de Llano, ¿no? O sea, quiero decir que no había es lo que te iba problema a en eso. decir. No era un maltratado por la República ni por el No. gobierno De republicano. hecho, recordemos que Franco precisamente es el que dirige la represión de la Revolución de Octubre del 34 en Asturias. Era un militar como Queipo de Llano, insisto, en que, bueno, pues que en su debido momento, teniendo en cuenta la corrupción, digamos, a la que estaba sometida España tras el final de la dictadura de Primo de Rivera y la dicta blanda que llega después con toda la corrupción que hubo con Alfonso XIII, pues bueno, es ese grupo de militares que, bueno, en un principio ven con buenos ojos la República o que incluso, bueno, la cogen bien y después, pues bueno, pues van cambiando de opinión. Pero como decía, Franco no es el único. La cabecilla del golpe de Estado en realidad es Mola, que es, digamos, la cabeza que va organizando todo el golpe de Estado ya en febrero, antes incluso del resultado de las elecciones. El golpe de Estado no surge en el mes de julio, ya se viene gestando ya desde febrero, incluso enero también. Y está ahí Mola, pero claro, como tú bien decías, pues Mola fallece. Luego, aparte, también Mola tenía una cuestión. Mola, cuando sale con las tropas, los primeros días del golpe, sale con la bandera republicana, la bandera tricolor, no sale con la rojigualda. Porque, insisto, porque Mola, del mismo modo, tampoco, quiero decir, no era tampoco un antirrepublicano, ni mucho menos, ¿no? También hay otros personajes, como el propio Sanjurjo, que dio el golpe de Estado del 32, y que en un principio debería haber estado llamado, y estaba llamado, de hecho, a ser el líder de la sublevación. Pero también fallece en un trágico accidente de avión, que nada más despegar el avión, pues al de poco despegar tiene un siniestro, cae, ¿no? Y muere en ese accidente. La historia... Las lenguas dicen que llevaba más baúles que la Piquer en el avión y eso trastocó el peso. De hecho, al final las investigaciones llevan a eso, a que el peso, digamos, excesivo del avión provocó eso, ¿no? Entonces tienes a dos personas que podrían haber hecho sombra a Franco en cierta medida, pero que mueren. Y luego pues tenemos otros personajes. Ninguna de esas muertes, la historia le otorga ningún viso de realidad al hecho de que pudieran estar orquestadas o preparadas, digamos, para dejarle el camino libre a Franco. Fueron cosas de un tiempo turbio en donde pues un avión sale de Lisboa y cae antes de llegar a donde fuera que se dirigía. No hay ningún tipo de supuesto conspiración, la muerte de Mola tampoco, me refiero que no hay nada de eso. Y luego pues el resto de personas que estarían en esa junta de dirección del bando sublevado, pues claro, el resto de personas, o una de dos, o tienen una edad ya bastante alta, o están comprometidos de alguna manera, ¿no? O quiero decir que han sido o excesivamente republicanos o quiero decir, no han mostrado tampoco un carácter excesivamente conservador, ni mucho menos. Entonces, Franco, de alguna manera, termina siendo elegido básicamente ante la ausencia de cualquier otra persona que aunase, pues eso, juventud, por un lado, porque, quiero decir, joven, era relativamente joven, o sea, no era mayor tampoco, excesivamente mayor tampoco. El hecho de que tenía sus méritos de guerra también, era uno de los soldados africanistas, digamos, de la época de la guerra del Rif y demás, que logró sus ascensos y procesos meritorios a través del combate y que de alguna manera, pues eso, estaba en el momento preciso, pero quiero decir, no era intelectualmente tampoco es que fuese brillante, ni tampoco aunaba características que pudiesen destacar, ¿no? Pero no suelen serlo, ¿no? Los dictadores. Quiero decir, siempre hay un entorno intelectual de las dictaduras y alguien que ejerce ese mando, pero no tengo yo a los dictadores por gente la historia versada. Depende. Quiero decir, hay quien puede considerar a Napoleón un dictador
pero que Napoleón aunaba en su persona ciertas características, por ejemplo, en cuanto a estrategia militar, que le hacían a alguien muy brillante, ¿sí? Y eso es algo que Franco no tenía. De hecho, Franco, por ejemplo, podía haber tomado Madrid en los primeros días de la sublevación, perfectamente sin problema, seguramente, pero en vez de ir a Madrid decidió ir a otro sitio básicamente por una cuestión de estrategia mediática, ¿no? Entonces, quiero decir, no aunaba en él, o desde luego él como tal no representaba, bueno, un personaje, simplemente coincidió. Fue una casualidad que coincidió. Ya. Estaba en el momento adecuado, Sí, sí. Bueno, hablábamos de la duración de la dictadura. Es algo que querría hablar contigo porque Sí. todos intuimos que la dictadura empieza cuando se produce ese comunicado, ese último parte de guerra del bando sublevado en Burgos, y que acaba un 20 de noviembre del año 75, pero intuyo que eso no es del todo así. A ver, yo no tengo ningún problema en aceptar la fecha del 1 de abril del 39 como inicio de la dictadura franquista. Pero, como decía antes, sí que es verdad que ya a partir del 36, del 1 de octubre del 36, Franco ya tiene plenos poderes en la zona sublevada. Uh-huh. Que cuando digo poderes me refiero a eso, ¿no? Poderes políticos y militares. De hecho, es una junta militar la que gobierna en el bando sublevado, porque no hay gobierno político, no hay. Entonces, él tiene en sus manos todos los poderes. Quiero decir, no me importaría entrar en un debate con alguien, digamos, defensor del franquismo que entienda o de la conocida como Tercera España, ¿no? Eso es el liberalismo que siempre se dice enemigo de las dictaduras, pero que no tiene problema en blanquear la dictadura franquista. O sea, no tengo problema en negociar si hace falta el hecho de, bueno, la fecha inicial, no me supone ningún problema. Podemos aceptar perfectamente el 1 de abril del 39, pero yo creo que sería más conveniente hablar del 1 de octubre del 36. El problema sí llega en la fecha final. Para mí sí que llega hay un inconveniente, porque sí que es verdad que se toma la fecha de su fallecimiento, el 20 de noviembre del 75, como fecha de final del franquismo. Pero claro, en historia nosotros utilizamos las fechas, los años y demás, o los siglos, para de alguna manera tener una línea cronológica en la que poder establecer parcelas, ¿no? Pero los procesos son transversales. Quiero decir, la dictadura no acaba el 20 de noviembre del 75. Incluso sería cuestionable y debatible si terminó el 6 de diciembre del 78, cuando se aprueba la Constitución democrática, porque claro, en ese periodo de transición, que incluso la transición abarca más allá de la aprobación de la Constitución, porque no se queda quiero decir, la propia transición no termina el 6 de diciembre del 78. De hecho, la Constitución... Si hubiera terminado, no hubiéramos tenido un golpe de Estado. Claro, por eso. Entonces, quiero decir, de hecho, la propia Constitución no entra en vigor hasta el 29 de diciembre del 78. El referéndum es el 6 de diciembre, pero no entra en vigor hasta el 29 de diciembre del 78. La transición como tal, hay historiadores, por ejemplo, que la establecen como época final, pues ya ha pasado el golpe de Estado de Tejero y compañía, estaríamos hablando ya de un año 82, incluso. Me refiero a que esta fecha sí que es quizás un poco más complicada. Yo no lo dejaría en un 20 de noviembre del 75, porque es evidente que las estructuras del franquismo todavía continúan. Hay unas elecciones en el 77 que se hacen bajo las estructuras y bajo un jefe de Estado, que es Juan Carlos I, elegido precisamente durante el franquismo, porque Juan Carlos, como tal, como jefe de Estado democrático, no es refrendado hasta la Constitución del 78. Por lo tanto, las primeras elecciones, digamos que son el 77, que es esa asamblea constituyente que establecerá, que discutirá y redactará esa Constitución que después va a referéndum, se hace bajo un jefe de Estado todavía en funciones de una estructura dictatorial. Un sucesor a título de rey que había jurado los principios del movimiento. Entonces yo, por ejemplo, pues hombre, yo el 20 de noviembre del 75 no lo establecería como la fecha final. Sí, si bien es verdad, no sé cómo lo ves tú como historiador, que hay que decir que esa asamblea constituyente
en donde están los famosos padres. Aquí no podemos hablar de padres y madres, solo había tíos. Sí. Los famosos padres de la Constitución. Es verdad que se da una pluralidad grande. Es decir, que aunque se sale de las estructuras, que todo eso nace de las estructuras franquistas, y mayoritariamente esos padres de la Constitución habían formado parte de la dictadura o del final de la dictadura, como Suárez, ¿no? Personas, digamos, que sirvieron como puente, por decirlo de alguna manera, eran mayoritarias, pero es verdad que la voz del Partido Socialista es verdad que más minoritariamente, pero la existencia del Partido Comunista ya como una entidad legal. Es decir, había cierta pluralidad. No se eligió a gente que venía solo de estar en las Cortes franquistas. Esto es así, esto es una realidad. Aunque es verdad que de alguna manera lo que intuye un ciudadano como yo, que no es historiador, pero que simplemente está interesado en esto, en cierta manera tenemos la sensación de que ni los políticos que negociaron la Constitución tenían la legitimidad que pueden tener hoy, no lo sé, ni desde luego el resto de estructuras que hoy, todavía hoy, seguimos debatiendo si existe el lawfare de la justicia, qué ideología tiene la justicia. Y yo siempre cito aquí una serie maravillosa, que no voy a poder citar por su nombre, pero que se encontraba en Filmin, de un juez que no siguió los dictados de los nazis, lo echan de la judicatura, los jueces que siguen los dictados del nazismo siguen en la judicatura durante el nazismo, los nazis pierden la guerra, y cuando este hombre es vuelto a admitir después de que los soviets y en parte también los occidentales liberan a Alemania, este hombre vuelve a la judicatura y se encuentra que sus jefes, que las estructuras son las que estaban antes del nazismo, durante el nazismo, y que tiene como hipótesis la serie hasta los años 50, 60, que terminan de fallecer todos los jueces que habían ejercido la legalidad nazi. No deja de haber nazis en la judicatura alemana. Y esto a mí siempre me ha servido para entender también un poco lo que creo yo que quieres venir a decir con esto, ¿no? Sí, las estructuras franquistas no se acaban de un día para otro. Ni a nivel de judicial, ni tampoco a nivel policial, mucho menos a nivel militar, a nivel de institución educativa, 3/4 de lo mismo. A nivel de laicidad del Estado, que no estamos en un Estado laico, es un Estado aconfesional. Aconfesional. ¿En qué? Mira, te voy a atracar como profesor de historia. ¿En qué momento, en qué año más o menos se firma el concordato con la Santa Sede? Pues, mira, es un detalle que se me escapa en concreto. Te lo pongo fácil, no me digas el año. ¿Durante el franquismo, sí o no? Bueno, durante el franquismo, claro, se firma un concordato con la Santa Sede precisamente porque la Segunda República establece la separación de Estado e Iglesia. Claro, entonces quiero decir, ¿ese concordato sigue vigente? Sí. Ya te lo digo yo. Sí, sigue vigente. Luego, todavía hay cosas que vienen de aquella época, que sí, que se han renegociado, algunas cosas han cambiado, pero que siguen estando. En fin. Tú me escribías en el guión, y me parece muy interesante, el fantasma que se niega a morir. ¿Te refieres al franquismo? Claro. Sí, claro. Sí, de hecho, el 13 de noviembre publiqué una columna en el diario.es precisamente que tenía como título eso, ¿no? El fantasma que se niega a morir, 50 años de la muerte del dictador y el franquismo sociológico. O sea, que están los compañeros del diario.es en Euskadi encantadísimos de que estés escribiendo, que eso me lo ha dicho a mí el director así, sin que ahora que no nos oye nadie. Bueno, para quienes quieran buscarlo, pues buscáis el diario.es o el diario.eus o el diario.es Euskadi y ponéis Yagoba Álvarez Ereño y ahí os salen los artículos que este hombre ha ido ya escribiendo. ¿De qué manera vivimos? Bueno, un apunte antes. ¿Dirías que Franco murió en la cama o a Franco el pueblo lo estaba ya echando cuando se murió? Digo porque a veces parece que éramos unos flojos los españoles, pero había gente que estaba en la calle con la cabeza rota, sufriendo torturas en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol,
corriendo el que menos delante de los grises. ¿Quién no tiene unos abuelos? ¿Quién no tiene unos padres que estaban corriendo delante de los grises? La última vez que hablamos tú y yo, estábamos hablando de el mensaje que el franquismo quiso mandar a España, sobre todo a España y a los españoles que se estaban poniendo un poquito valientes, diciendo, aquí seguimos fusilando a la gente que nos toca las narices. Los últimos fusilamientos del franquismo. Quiero decir, ¿no sería justo reconocer también un poco que el pueblo sí se opuso claramente en esos últimos años cuando la dictadura empieza a flaquear, a flaquear, ¿se dice? Sí, bueno, sí. ¿No sería justo reconocer que hubo luchadores en las calles? Sí, a ver, técnicamente, sí, obviamente Franco murió en la cama, murió en una cama de hospital. Eso es así. Quiero decir, cuando el término muere en la cama es un término más metafórico en el sentido de decir no le echaron. Él terminó hasta el último día de su vida siendo o teniendo el cargo, ostentando el cargo. Yo he visto a un profesor de la Universidad Complutense con el cual ya he tenido algún tipo de, no enfrentamiento físico, por supuesto, pero sí enfrentamiento dialéctico en redes sociales, precisamente porque él alimentaba ciertos bulos de la extrema derecha con respecto a la posición del socialismo en el sufragio femenino. Pero le leí un artículo que precisamente hablaba de que él, en su último libro, él ha publicado un libro que no he leído, pero sí que he visto la sinopsis y él publicaba en el libro que, pues que él se agradecía al pueblo español de haber dejado morir en la cama al dictador y no haberse rebelado contra el dictador. Y es bien cierto que tampoco es así. Quiero decir, evidentemente, en un sistema dictatorial tú tienes varios tipos de personas, que esto lo he trabajado ya en el aula varias veces, ¿no? Para que los alumnos entiendan cómo es posible que una dictadura se siga sosteniendo. Evidentemente necesitas unas estructuras de represión que te favorezcan, que sean favorables a ti, ¿no? Una policía, un ejército, una judicatura que reprima a todos aquellos que piensen diferente y que quieran algo diferente. Entonces, tienes ese tipo de personas. Luego tienes un gran grueso social de personas que, pues por los motivos que sean muy lícitos, quiero decir, yo ahí no entro, incluso mi aita también muchas veces me lo decía, ¿no? Que no había que juzgar tampoco a aquellas personas que miraron a otro lado, porque esto lo tenemos que asumir. Quiero decir, una dictadura no se sostiene durante 40 años sin gente favorable, sin, primero órganos de represión y sin gente favorable. Siempre hay en una dictadura un núcleo importante de personas, un número determinado de personas, que no es mayoritario, pero que es un porcentaje importante, que es favorable a la dictadura. Y luego tienes un gran grueso de personas que miran a otro lado, que por los motivos que sean miedo a perder el empleo, miedo a sufrir cárcel, miedo a sufrir torturas, ¿no? El miedo es muy libre, tú y yo lo sabemos, lo hemos vivido en otras épocas, y luego tienes lo que tú decías, una parte de la sociedad que obviamente no quiso que la dictadura acabase con el dictador en el cargo, sino que quiso acabar con la dictadura, que sufrió cárcel, que sufrió torturas, no solamente en la Dirección General de Policía en Madrid, en Bilbao, en las comisarías de Bilbao, en la cárcel de Basauri, que además también sufrió exilio, que se tuvo que marchar. Y hablamos también de dos tipos de forma de luchar contra la dictadura, una democrática y otra armada. Quiero decir, también hubo grupos armados, acciones armadas contra la dictadura. Entonces, toda la razón en lo que dices, en el sentido de que esa frase puede llegar a usarse por cierta tendencia política actual, ultraderechista, para poder decir, es que todos estaban encantados con la dictadura y por eso el dictador terminó muriendo en la cama, ¿no? En el cargo. Mira, no sabía de ese uso por parte de esa determinada tendencia política, pero siempre me ha parecido que era una expresión poco justa con la lucha del pueblo. Uh-huh. Es curioso porque te estaba escuchando, ¿no? Las posiciones diversas que la gente tiene en los sistemas dictatoriales, sea Venezuela, sea Cuba, sea la Chile de Pinochet, sea lo que sea, y es aplicable a lo que vivimos en la lucha contra ETA, ¿no? Los que estaban convencidos de que eso estaba bien, los que miraban para otro lado, incluso te dejaban de saludar por aparecer en unas listas, no vaya a ser que le relacionen con uno que está manchado,
y luego pues los Pringus que estuvimos ahí, algunos estuvisteis más que otros, metidos hasta las cartolas en la lucha contra eso. Me resulta curioso, ¿no?, el paralelismo entre una dictadura y quienes nos hubieran querido imponer una dictadura si hubieran ganado eso que ellos llamaban la guerra. Bueno, una de las cosas que tú mencionas en el guión que me pasabas es el asunto del franquismo sociológico, ¿no? Sí. Esa herencia cultural, política, simbólica, ¿no? Ha habido que hacer una ley para que determinados símbolos desaparezcan de algunos sitios, como si, no sé, igual estoy hablando por hablar, pero ¿sería necesario en Alemania? ¿Se tuvo que hacer una ley para que desaparecieran las esvásticas? No lo sé, aquí hemos tenido que hacer una ley y todavía hay gente, bueno, los de la ultraderecha ya sabemos, ¿no?, pero gente democrática de determinadas tendencias que se siente incómoda quitándole un determinado nombre de una plaza a su plaza de pueblo, o quitándole una calle, o quitando la cruz del Valle de los Caídos y el simbolismo, ¿no?, que estos días se ha presentado una resignificación de Cuelgamuros. ¿Eso sigue existiendo, Yagoba? Te pregunto. Sí. O sea, yo creo que tenemos que asumir de una vez por todas que el franquismo sociológico, lo que es el fantasma del franquismo, nunca murió. Es decir, el dictador muere, pero aquellas personas que ven de manera positiva ese régimen, obviamente siguen viviendo y obviamente su pensamiento sigue trascendiendo en el tiempo, ¿no? Hay nuevas generaciones que siguen alimentando ese pensamiento, ¿no? Se me ocurren ejemplos. Bueno, hay nuevas ejemplos generaciones claros. Lo dices en sentido genérico. Sí. No sí, como pero marca registrada de nadie. No, pero me refiero a que a nivel sociológico, bueno, a ver, en la transmisión de ideas políticas, por ejemplo, en la familia, es algo bastante común, no solamente en España, en cualquier país, ¿no? Se puede dar el caso, oye, que una persona sea muy franquista o sea muy pro Franco, pero su hijo o su hija, pues no se puede dar. Pero bueno, quiero decir que esa transmisión política e ideológica se da. Pero luego también existen momentos y fases. Ahora mismo Europa atraviesa, incluida España y Euskadi, atraviesa ya desde hace unos cuantos años, no es nuevo, un ascenso de partidos y de ideologías de ultraderecha. En países incluso en los que nadie podría llegar a sospechar que eso podría haber pasado, ¿no? Decía en el artículo este que publiqué el 13 de noviembre que igual nos habría hecho falta unos juicios de Nuremberg, que no nos habrían no habría cerrado la puerta a la vista de lo que está sucediendo en Alemania con la AfD, por ejemplo, el partido ultraderechista, que bueno, está en ascenso meteórico desde hace ya con unas cuantas elecciones y desde hace unos cuantos años, pero sí nos habría dejado al menos 50 años de tranquilidad y de ostracismo académico y divulgativo en este ámbito, ¿no? O sea, que sobre todo en el ámbito académico y divulgativo, la verdad es que ostracismo para muchos de esos defensores de la dictadura franquista, que no ha sido así. Pero sí que es verdad que en los últimos años en España, yo lo tengo muy claro, o sea, quiero decir, se conjugan muchas cosas, los auges de la ultraderecha ya está más que demostrado a lo largo de la historia qué factores se dan para que pueda haber un auge de la ultraderecha, pero en el caso de España, desde que Vox tiene representación parlamentaria en el Congreso, ha habido un mayor auge de ese franquismo sociológico. Ya cada vez más en el ámbito, por ejemplo, vital, normal, yo no sé si en tu caso te ha pasado, ¿no? Pero el hecho de escuchar comentarios que probablemente hace 20 años o que cuando yo tenía 15, 20 años no se le ocurría hacer a nadie en público. Uh-huh. No porque hubiese un temor, sino porque las personas que vivían en ese momento tenían asumidos que había comentarios que no estaban bien, ¿no? Estos comentarios, digamos, de corte racista, xenófobos, misóginos, en los que se tacha al feminismo casi como una especie de apocalipsis de la cultura occidental, como he llegado a escuchar, ¿no?, a más de uno, pues hace 30 años probablemente no los hubiésemos escuchado. Y ahora se escuchan de manera abierta en cualquier micrófono de cualquier medio de comunicación
e incluso en cualquier sesión del Congreso o del Senado. E incluso en los parlamentos autonómicos. Porque se cierran círculos imposibles. Se les Sí. dice a las mujeres feministas que están a favor del islamismo que las viola y les coarta Sí. sus derechos Entonces, en no sé dónde. Cuando hablo de que el franquismo sociológico no ha muerto, me refiero a eso, ¿no? Estamos en una fase, el de los últimos 10 años, en los que en España ha habido un auge claro de que ya, hablarlo así de una manera más coloquial, ya no da vergüenza ser franquista. No da vergüenza ser franquista. No da vergüenza decir públicamente que crees que con Franco se vivía mejor. Que esta es una de las frases también que se opina, ¿no? En época de crisis. Pero es muy curioso, ¿no? Yo lo he tratado algún día en alguno de los capítulos diarios, que yo los hago más cortitos, evidentemente, ver cómo, yendo bien España desde el punto de vista económico o macroeconómico, ya sabemos que luego la macroeconomía y la microeconomía no van de la mano, ¿no? Pero yendo medianamente bien España, siempre se puede mejorar, pero yendo medianamente bien, es como que no sé si inventamos cosas, ahora iremos con los bulos, Sí. no sé si se inventan cosas, no sé qué es lo que pasa, porque voy a decir una barbaridad, ¿vale? Yo puedo entender que haya gente que eche en falta a la Unión Soviética. Los más viejos están ya muertos, pero jóvenes que hayan escuchado historias dentro de sus familias o que estén captados por determinados movimientos nacionalistas prorrusos, tal y cual, que en un momento dado estén ensalzando el estalinismo o vete tú a saber qué cosa. Pero claro, es que algunos viven una vida miserable en ex repúblicas soviéticas que son algunos de los países más pobres del hemisferio norte. Pero aquí, en un país de la Unión Europea, con el euro, con mejores o peores años desde el punto de vista económico o desde el punto de vista del mercado laboral, que llevamos una vida relativamente acomodada, con gente más pobre, con problemas, con... Yo no estoy dibujando un mundo ideal, ni tampoco lo estoy relacionando con el gobierno actual. Estoy hablando de todo el periodo de la transición democrática, en donde hemos pasado a tener sanidad universal y una serie de cosas. Por cierto, insisto, luego hablaremos porque muchas de estas cosas se le siguen atribuyendo al franquismo. ¿Qué nos pasa? Quiero decir, ¿qué nos pasa? Porque no vivimos tan mal como para tener nostalgia de una época que fue claramente oscura, de restricciones, de vivir mal. ¿Qué nos está pasando para que la gente joven compre estos discursos? Sí, de hecho, por ejemplo, en la última encuesta del CIS, un 21,3%, ¿no? De 30% de los españoles piensa que la dictadura de Franco fue buena o muy buena. Y es interesante ver la encuesta en cuanto a la cuestión de por edad y por sexo, porque, por ejemplo, aproximadamente un 20% de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años opina que los años de Franco fueron buenos o muy buenos. Y si vamos a por sexo, obviamente es mayoritario el caso de hombres, porque el ensalzamiento del franquismo es mayor entre los hombres, que es un 26,80%, y entre mujeres más o menos un 16%. Esa realidad existe, quiero decir, hay un 26,30%. Lo positivo, bueno, pues que hay un 70 y pico % de personas que entiende que no, que los años de la dictadura de Franco no fueron buenas ni muy buenas. Pero yo insisto con este tema que no hay que perder de vista el retrovisor y ver que hay un 21,30% de españoles que piensan así. Yo creo que la cobertura, insisto, y hay una cobertura a nivel mediática. Yo no sé muy bien cuál es la táctica para deslegitimar todos los mensajes ultraderechistas, pero no sé si darles el micrófono por parte de los medios de comunicación cuando todavía, por ejemplo, en el caso de España, este partido pues no tenía presencia parlamentaria, fue positivo. Básicamente porque también ha forzado a que partidos de la órbita, digamos, democristiana, como el Partido Popular, termine girando a posiciones también bastante extremistas. Un ejemplo claro y además cercano, que es de Araba, de Baños de Ebro, es que su alcalde pues quiere mantener o sigue manteniendo la simbología franquista que hay, ¿no? Se niega a retirar una inscripción franquista de un edificio municipal que dice, pues eso, caídos por Dios y por España.
El alcalde dice que, bueno, pues que no molesta a nadie, que no es una simbología tan franquista como se dice. Bueno, oye, la frase caídos por Dios y por España es una frase muy concreta que se utiliza a partir de determinado momento. A la pasionaria no se la escuchaba en un vídeo nunca. Y eso a pesar de que la delegación de gobierno argumenta que el lema obviamente forma parte de la fraseología y la iconografía del bando vencedor y de la dictadura, que eso es obvio. Es decir, eso es impepinable, por mucho que el alcalde del Partido Popular quiera negarlo. El alcalde de Madrid mismo, por ejemplo, se niega a quitar ciertas calles vinculadas al franquismo, como la dedicada a la División Azul, que me parece todavía más grave, porque estamos hablando de personas que combatieron con uniforme del Tercer Reich en la defensa del Tercer Reich, con todo lo que eso conlleva. Quiero decir, que no solamente conllevaba la defensa de una dictadura, sino todos los elementos que estaban dentro de esa dictadura, como por ejemplo los campos de exterminio, ¿sí? E insiste en azuzar un poco, pues por ejemplo, la memoria de Largo Caballero, que fue además prisionero de un campo de concentración nazi, el de Sachsenhausen, ¿sí? Tenemos el alcalde de Vox un alcalde de Vox en Jaén, que edita, esto, bueno, sí que es verdad que no lo edita como alcalde a través del ayuntamiento, pero lo edita a través de las gestorías de su empresa privada, que edita calendarios, y el último calendario saltó la polémica hace poco en prensa de que el último calendario pues lleva la imagen de Franco con la rojigualda y el pollo, Franco, Franco, viva España, arriba España. Actos de Vox públicos de exaltación el 12 de octubre, por ejemplo, este 12 de octubre pasados, en los que yo he visto vídeos de chavales jóvenes, entre los 18 y 24 años, que llevaban en muchos casos banderas preconstitucionales, banderas del franquismo, la rojigualda con el águila, y cantaban el Cara al Sol. Quiero decir, todo esto le unimos también al hecho de que ellos también generan sus propios medios de comunicación, pero que los propios medios de comunicación generalistas... Llamemos los medios de comunicación. Sí, medios de comunicación, por llamarlos algo así, ¿no? Pero quiero decir que más allá de eso, los propios medios generalistas también les dan cobertura. Entonces, todo eso, pues evidentemente es bastante complicado seguir adelante con la ley de memoria histórica, con la ley de memoria democrática. Es complicado porque ya tienes, como yo he mencionado alcaldes, pero podemos hablar de las leyes de memoria democrática o histórica autonómicas que en algunos casos se han sustituido, como por ejemplo en el caso de Aragón, que se retiró cuando el PP llegó al gobierno con apoyo de Vox, suprimió la ley, lo cual es lícito porque entra dentro del juego, ¿no? Pero el juego democrático, quiero decir, pero claro, lo sustituyeron por una supuesta ley de concordia que obviamente está lejos de ser, ¿no? En Cantabria recientemente también ha habido problemas porque el gobierno, digamos, de Cantabria, el nuevo gobierno de Cantabria del Partido Popular, pues decidió también retirarla, la ley de memoria histórica y demás, no cumplir con ella. En Castilla y León no se llegó a aprobar la ley de concordia que querían porque Vox rompió el gobierno, entonces ya no tenía apoyo, se quedó ahí, pero iniciaron el proceso Mañueco, el Partido Popular inició el proceso de sustitución o de anulación de la ley de memoria histórica que había allí en Castilla y León. Y esa es la realidad que hay. Es decir, es bastante complicado, porque desde el mundo político también tenemos a dos partidos en concreto, que están en esa dinámica de ruptura con la memoria democrática. Te escucho y pienso dos cosas. Una, esto lo está haciendo, como tú bien dices, un partido conservador, pero que bien se podría enmarcar, aunque nunca ha sido su corriente mayoritaria, la democristiana, ¿no? Quiero decir, Óscar Alzaga no dejaba de ser un señor, o me da igual, o ¿cómo se llamaba este hombre? Jiménez, Joaquín Roy Jiménez, este tipo de personajes democristianos que pasaron por la cárcel en muchos casos, o fueron muy críticos abiertamente en los últimos años, como lo fue la Iglesia a través del cardenal Tarancón. Estos personajes que sí hubieran podido ser verdaderamente fronterizos hacia el bien, como posiblemente le podríamos reconocer a Suárez. Quiero decir, yo no lo pongo tan arriba como a veces mucha gente lo pone, pero sí, ¿por qué no reconocerle a alguien que de dirigir el movimiento pasa finalmente a ser un presidente legítimo que gobernó de una manera sí que bastante centrista, si podríamos decir, aunque bueno, luego
entrar en los gobiernos de Suárez y ya eso si quieres lo dejamos para otro día. Eso estaba ahí, como toda esa gente, por el miedo al crecimiento de la ultraderecha, la están sustituyendo. Están simplemente comprándole el discurso sin darse cuenta, y esto lo hemos, cuando tú y yo hemos compartido militancia política, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Al final, cuando tú haces una fotocopia, la gente quiere el original. Vota el original. Y tú acostumbras a la gente a lo que se ve en esa fotocopia y al final la gente busca el original y conviertes al original en un protagonista que no estaba. Es verdad que hacer lo contrario, como hizo de una manera muy valiente Angela Merkel o algunos otros representantes de los partidos conservadores o socialcristianos en Europa, tampoco te libra de tener luego partidos ultraderechistas en la cuna del nazismo, ¿no? Pero al menos tienes a la mayor parte de la población sabiendo distinguir entre una ideología política, bueno, conservadora, tal, pero razonable y dentro del juego democrático necesaria, y basura ideológica e intelectual, que es lo que representa realmente Vox y lo que representa la nostalgia del franquismo, que no fue más que una dictadura, ¿no? A mí eso me pone un poco triste con estas cosas. Tú de todas maneras no pierdes la esperanza. No ha habido juicio de Nuremberg, ni lo va a haber a estas alturas. Hay muchos retrasos, hay muchos palos en las ruedas, como dices tú, en las leyes autonómicas, incluso la propia ley estatal tampoco es que esté recibiendo todo el cariño que debiera. La ley estatal ha recibido también bastantes críticas por la demora. Por ejemplo, ahora en octubre finalizaba el plazo para entrega de solicitudes de la conocida ley de nietos, digamos, para la concesión de ciudadanía a descendientes. Hace poco ha sido cuando con Pedro Sánchez cuando se ha aprobado el otorgar la ciudadanía a los descendientes de los brigadistas internacionales, por ejemplo. Quiero decir que lleva también sus propias demoras. El hecho también de que haya habido pues bueno, el Partido Popular, yo creo que no ha habido avance progresista en este país que no haya llevado a los tribunales. O sea, desde el divorcio al aborto hasta el matrimonio igualitario y hasta la ley de memoria histórica de Zapatero. Y hasta provocar y la ley de memoria democrática de Pedro Sánchez. Y hasta Sánchez, provocar, ¿no? ya me has puesto cachondo, y provocar una declaración unilateral de independencia por cargarse varios artículos y dar al independentismo menos sensato de Cataluña argumentos para decir que no se estaba cumpliendo el estatut nuevo que había negociado Zapatero y que Zapatero prometió cumplir y cumplió. Lo que pasa es que, claro, si te lo llevan al Constitucional con una mayoría conservadora, pues ya tenemos el lío montado. Luego también está el hecho, otra de las críticas también a la ley de memoria democrática o memoria histórica, cualquiera de las dos, pero en referencia al papel o al trabajo que se está haciendo en favor de la memoria histórica, es un poco también el tema de la Fundación Francisco Franco, ¿no? La extinción de esta fundación. Estamos en el año 2025 y el 31 de octubre, si no recuerdo mal, o el 30 de octubre fue cuando se inició el procedimiento. Se inició el procedimiento de comunicación formal y inicio el procedimiento de extinción de la fundación. Que mi problema aquí es que obviamente entra dentro del marco legal y por lo tanto pues yo como demócrata lo asumo, pero que claro, la extinción finalmente será decidida por los tribunales, aunque el gobierno no descarta obviamente solicitar medidas cautelares, ¿no? Pero claro, quiero decir, aunque se inició este proceso en junio del 24, pues hombre, estamos hablando ya justo, pues eso, 50 años después de la muerte del dictador, la fundación todavía ha estado viva y coleando, con documentos oficiales, por cierto, que se llevó, quiero decir, que decidieron llevarse documentos que deberían estar en la Biblioteca Nacional de España o en algún archivo estatal y no bajo control de una fundación privada que además se encarga de hacer apología de una dictadura y que sale en medios, o sea, que sale entrevistado. Es algo insólito en Europa. En los últimos años quizás ya no tanto, pero hasta hace... Está la Fundación Francisco Franco y luego está la Fundación Hitler. Ah, que no hay Hitler. Claro, es que ese es el tema. Cago en la leche. Quiero decir que es bastante insólito, ¿no? Una de las críticas, y a mí me parece una crítica bastante razonable, no puede ser que en el año 2025 exista la Fundación Francisco Franco. No puede ser.
y que además reciba subvenciones. O sea, que no se trata de borrar la historia, que no se trata de que las criaturas no sepan que en España, entre un determinado día, que tú ya has dicho que tampoco vamos a pelearnos por el comienzo de la dictadura, pero posiblemente desde que el general Franco es designado como generalísimo y obtiene plenos poderes, hasta el día de su muerte o un poco después, bueno, hasta el día de su muerte, en el caso de lo que voy a decir, fue jefe del Estado. Ya está, si nadie lo niega. Aquí no, nadie lo niega, es una realidad, se puede investigar, incluso voy a seguir diciendo barbaridades. Incluso si resulta que el franquismo hizo algo bien, ¿vale? Ahora vamos con los bulos, que es que me ha encantado esta parte. Se puede decir, y durante el gobierno de Franco se inició esta política. Y no pasaría nada, porque no estamos discutiendo de las políticas, estamos discutiendo de la falta de libertad y estamos discutiendo de la existencia de una dictadura que causó un montón de miles de muertos después de acabada la guerra. Quiero decir que con la cuestión de la Fundación Francisco Franco, yo creo que cualquier persona razonable sabe entender que los motivos del gobierno, que el gobierno argumente, que cualquier gobierno democrático podría argumentar, es básicamente que la Fundación no persigue ningún fin de interés general, que su actividad constituye básicamente apología del franquismo, que humilla a las víctimas y obviamente vulnera no solamente la ley de memoria histórica, sino la ley de memoria democrática. Punto. Ya está, es que no hay más. Fundación Euskaditas Katasuna. Exacto. Sí, es que tenemos los papeles de ETA y los queremos guardar. No parece. No. Bueno, tú de todas maneras me hablabas, ¿no?, de avances recientes. Sí. También el tema del mapa de las fosas comunes. Eso es, sí. Sí, el mapa, por ejemplo, que se ha publicado recientemente también, ¿no?, de las fosas comunes, que es un trabajo conjunto entre Radio Televisión Española y el propio Ministerio de Memoria, pues bueno, pues en este caso me parece un trabajo muy interesante, ¿no? Se titula El país de las 6.000 fosas y bueno, al final es un mapa audiovisual de las fosas comunes de la Guerra Civil y del franquismo en toda España. Alrededor de unas 6.000 fosas, cerca de 100, en el propio estudio indica que podríamos estar hablando de 140.000 personas, 145.000 personas. Y bueno, está bien porque además es interactivo, ¿no? Permite a los usuarios explorar un poco las fosas por ubicación geográfica, filtrar por estado, si están exhumadas, si están sin exhumar. El mapa también contextualiza, ¿no? Y de alguna manera también humaniza los datos, ¿no? Que esto también es importante en este tipo de investigación histórica, ¿no? El hecho de no estar contando constantemente, tenemos 140.000 muertos, aquí tal, ¿no? El hecho también de humanizar, ¿no? También poner nombres, apellidos, edades, ¿no? Hace poco, de hecho, salía la noticia de que habían encontrado, pues en una fosa, habían encontrado el cadáver, bueno, el esqueleto de un chaval, de un joven que rondaba entre los, pues no sé, la horquilla creo que era entre los 11, 14 años o algo así, o 12, 15 años, ¿no? Y que tenía 2 disparos en la cabeza y que tenía en el esqueleto, al lado del esqueleto, había una goma de borrar y un lápiz de pintar. Sí. Y bueno, ese tipo de cosas a mí me parece bastante interesante, el hecho de humanizar, ¿no? Está claro. Yo recuerdo haber entrevistado a la hija de una compañera de trabajo que ha estado colaborando en Belchite y en algún otro lugar, ¿no?, en las fosas, y me venía a decir algo parecido, ¿no? Es especialmente espeluznante ver que esas personas tenían en su mano el retrato de una esposa, el retrato de un hijo, el retrato de... O incluso, si me apuras, un símbolo religioso en sus manos. Quiero decir, personas que antes de ser huesos respiraban y la mayor parte de ellas no habían hecho nunca nada malo contra nadie. La democracia española tiene deudas pendientes con las víctimas, con su pasado. Sí, la democracia española creo que tiene claramente todavía una deuda pendiente con el mero hecho de que todavía haya desaparecidos, de que haya personas descendientes, hijos, hijas, nietos, nietas, todavía buscando el cadáver de un padre, una madre, de un abuelo, una abuela. Ya es señal de que obviamente la democracia todavía sigue teniendo una deuda
con las víctimas. Pues a ver cuándo la saldamos entre todas y entre todos. Quiero entrar en una parte que me ha interesado mucho de tu guión, que es los bulos. Los bulos sobre Franco. Cómo la desinformación blanquea dictaduras. Sí, es verdad totalmente. que han llegado al mundo de la comunicación. Veíamos el otro día, ¿no? Los 10 años de OK Diario, cómo este señor, quizás en un estado etílico que últimamente es que hay que ver cómo le va a determinadas personalidades públicas. Algunas se encontraban por allí también el tema de aparecer públicamente diciendo cosas envalentonadamente bajo los efectos del alcohol. Pero veíamos me encanta el mote que le ponía Pablo Iglesias, porque realmente es como el padre de Zipi-Zap este tío, solo que con el pelo blanco y un poco más delgado. Veíamos como el director, dueño, lo que sea ahora de OK Diario, no me interesa mucho, ¿no? Llamaba a la unidad de acción de la ultraderecha y de la derecha como diciendo, bueno, a mí me sonó, no sé si a ti te pasó igual, a mí me sonó a revisionismo. Uníos, porque es que nos están robando el relato, cuando en realidad ellos, con todos estos medios, están con el relato completamente al pil-pil. Entonces, ¿qué está pasando con la desinformación en torno a la dictadura y cuáles son los principales mitos y en fin, las leyendas, las famosas leyendas? Urbanas. Franco era malo, era un dictador, no había libertad, pero... No soy racista, pero... Ya. Que decía la canción, ¿no? Yo, Venga. como apunte rápido a lo que has planteado de la nueva moda etílica que existe entre diferentes personajes, incluso políticos. Yo, que he sido durante 11 meses alto cargo de un gobierno autonómico, cada vez que tenía un acto en el cual había algún tipo de canapés, algo de comer y para beber y tal, jamás se me ocurrió coger una copa de absolutamente nada, salvo que fuese agua. No Tú bebía, imagínate no bebía que te nada la más allá tomas, que el agua. tú imagínate que te la tomas y apareces 2 días después en La Razón un vídeo tuyo cantando la Internacional con el puño en alto. Menudo lío que tenemos. Sí, totalmente. El director que blanqueaba a los etarras. No, Bueno. Eso como apunte rápido, o sea, me parece increíble que haya personas, o sea, lo digo esto no solamente por el presidente, director o lo que sea de OK Diario, sino por la propia Ayuso, ¿no? Que salió y subió bastante encantada, la verdad, de sí misma. Y me parece sorprendente porque es una presidenta de comunidad autónoma. Yo lo último que haría sería probar una gota de alcohol en una comida de ese tipo. Pero bueno, dejando eso un poco como familiares. Curiosidad personal. Sí que es verdad que... Miguel Ángel Rodríguez, también te digo que hay que tener el hígado preparado, ¿eh? Ya, sí. Venga, vamos a los bulos de Franco. Bueno, los bulos y la desinformación. Sí, obviamente la desinformación siempre blanquea. La desinformación, de hecho, sirve para eso. Quiero decir, sirve para atacar a alguien, pero del mismo modo también se utiliza para blanquear a personas, grupos de personas, organizaciones o estados que de alguna manera necesitan ese blanqueo. En el caso de Franco, muchos son los mitos y los bulos que se dicen de él. El más conocido es que Franco, por ejemplo, creó la seguridad social, que es algo absolutamente y rotundamente falso. Quiero decir, fue un gobierno conservador presidido por Antonio Maura, con el que la seguridad social quedó institucionalizada. Estamos hablando de 1908, ¿vale? A través del Instituto Nacional de Previsión. Y que ese mismo gobierno, de hecho, de Maura, creó un sistema de jubilación de carácter voluntario, auspiciado por el Estado. De hecho, varios años después, 11 años en concreto, se creó el conocido como retiro obrero, que se trataba del primer sistema público en España de cobertura a la vejez, algo así como las pensiones. Y el presidente del Consejo de Ministros en ese momento era el liberal Figueroa y Torres, el conde de Romanones, más conocido vulgarmente. Y estamos por lo hablando tanto, de la Primera República. Estamos hablando de principios de siglo. Entonces, quiero decir, con Franco obviamente no se crea el sistema público de pensiones tampoco, ni la seguridad social ni el sistema de pensiones. Otro muy conocido es el de los pantanos. Yo creo que nadie que nos pueda estar escuchando o que nos escuche puede decir que no ha escuchado nunca aquello de que si existen pantanos en España es por Franco. Claro,
acostumbrados a las imágenes del nodo, ¿no? De Franco inaugurando, venga pantanos, venga pantanos, venga pantanos. Bueno, pues esto obviamente no es real. Durante la Segunda República, en el año 33, se aprobó el conocido como Plan Nacional de Obras Hidráulicas, que incluían esos pantanos que él fue inaugurando, pero cuyas construcciones obviamente se paralizaron por la Guerra Civil. De hecho, se hizo bajo la dirección de Manuel Lorenzo Pardo. Y que este plan, de hecho, además, tiene antecedentes en dos proyectos. Uno, la memoria que acompañaba la propuesta, la Ley sobre Caminos y Canales del Reino, aprobado en octubre de 1820 por el gobierno creado poco después del inicio del trienio liberal. O sea, estamos hablando del trienio liberal. Y en segundo lugar, el Plan General de Canales y Riegos y Pantanos, aprobado en abril de 1902 por Canalejas. O sea, quiero decir... Que no estás hablando de socialistas peligrosos. No. O sea, estamos reconociendo el trabajo de gobernantes, incluso conservadores o liberales, que hicieron avanzar España. Eso es. Otro muy conocido, el tema de las vacaciones pagadas. Yo creo que también igual no es tan conocido como el de los pantanos, pero también es bastante habitual, ¿no? La realidad es que en septiembre de 1918 se aprueba un Real Decreto por parte del gobierno de Antonio Maura, de manera que los funcionarios fueron los primeros trabajadores a los que se les reconoció el derecho. Solo a los funcionarios, ¿vale? Pero después, en diciembre del 31, se aprueban las vacaciones pagadas para todos los trabajadores. Y, oh casualidad, ¿quién es el ministro de Trabajo en ese momento? Pues el socialista Largo Caballero, Francisco Largo Caballero. O sea que aquí sí estás barriendo para casa. Bueno, aquí a ver, sí no. para casa. Oye, quiero decir, pero he mencionado que es a Maura, pero he que mencionado es a Canalejas, sí. el conde de Romanones, no tengo ningún problema, vamos, quiero decir que lo que es. Y en este caso, pues es de justicia indicar que en 1918, con Antonio Maura, ya se da inicio únicamente a los funcionarios, pero ya se les empieza a pagar, y es en el 31 con la Segunda República y Largo Caballero de ministro cuando ya se aprueba a todos los trabajadores, se generaliza a todos los trabajadores. Clásico de toda la vida, con Franco todo el mundo tenía vivienda. Ahora que la cuestión de la vivienda es uno de los principales problemas que tenemos en Euskadi y en España, pues precisamente este es uno de los bulos también habituales, ¿no? Como diciendo, bueno, pues con Franco no había problemas de vivienda, todos tenían casa. Bueno, la realidad es que esto es falso, ¿vale? Millones y cientos de miles de españoles y millones de españoles han vivido durante toda la época del franquismo en chabolas. Y no estoy hablando hasta la década de los 50, ¿no? Es que en la década de los 70, quien no recuerde Bilbao, no nos tenemos que ir a Madrid, pero quien no recuerde Bilbao a principios de los 70, es que el chabolismo existía. Mi padre como vivió, datos, mi como padre datos vivió que he estado buscando. En una ladera de un monte en Bilbao, en el barrio de lo que hoy conocemos como Betolaza, que eran básicamente, si no chabolas, infraviviendas. Eso es. Construidas con bloques y unas uralitas arriba. Exacto. Es decir, que yo no me tengo que ir muy lejos, o sea, eso es una realidad. Yo, por ejemplo, he absoluta. estado buscando también sobre esto. Por ejemplo, en Madrid, en 1954, la cantidad de familias que vivían en chabolas rondaba 20%. O sea, el 20% más o menos de las viviendas del municipio eran infraviviendas, chabolismo, vamos, que vivían en viviendas que no cumplían con lo que entenderíamos los estándares de una vivienda salubre. Pues no, era el 20%. Eso en Madrid en el 54, pero quiero decir que esto ya pasaba en Barcelona, en Bilbao, en todas esas grandes ciudades industriales ya se daba esa situación. En el 55, por ejemplo, el Instituto Nacional de Vivienda publicó un estudio en el cual indicaba que había en Madrid, por ejemplo, unas 18.000 cuevas o chabolas. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, si nos retrotraemos más, en el año 73, por ejemplo, todavía en Madrid, había 175.000 personas más o menos que vivían en infravivienda, es decir, que vivían en viviendas que a día de hoy yo creo que ninguno o nadie viviría, ¿no? Entonces, ese también es otro gran mito, ¿no? El tema de la vivienda. Y luego, yo creo que otro de los grandes es el tema de que con Franco se vivía mejor. Yo creo que es una frase que todos en algún momento hemos escuchado, que cada vez se escucha más. Y que evidentemente no es verdad. Ya no solamente por la represión, por la emigración masiva en las décadas de los 50 y 60 a Francia, Alemania y Suiza, por poner un ejemplo, pero también Bélgica, Reino Unido, pero principalmente los focos de emigración de trabajadores
de mano de obra fue Alemania, Suiza y Francia. No solamente por eso, por la represión y por la inmigración, sino si nos vamos a datos, por ejemplo, que a mí me interesan como docente, ¿no? El analfabetismo. Pues en el año 40, por ejemplo, la tasa era de casi 9 millones de personas, de una población de 26. Población de 26, había 9 millones de personas analfabetas. Alguien podría decir, bueno, herencia de la Segunda República. Bueno, la cuestión es que la Segunda República, precisamente, una de las primeras cosas que hizo fue empezar a llevar a cabo programas educativos para paliar y acabar con el analfabetismo. Llega la guerra civil y, bueno, pues pasa lo que pasa. Pero es que, por poner un dato, en el año, por ejemplo, 60, la tasa nacional de analfabetismo estaba en el 11,20% de la población. Y la población había aumentado, ya no había 26 millones de personas, había muchas más. Y en el año 70 todavía estábamos hablando de un 9%, cuando la población todavía era mucha más grande. Si la comparamos con el año 2025, el dato, por ejemplo, de alfabetización es superior al 98,5%, según los datos oficiales. Es decir, que estamos hablando de que ahora mismo en España podríamos rondar el 0,90% de analfabetismo. Obviamente, nadie, quiero decir, que tenga cierto criterio, es capaz de asumir o de decir que con el franquismo se vivía mejor a nivel educativo que ahora, ¿no? Por poner un ejemplo. Insisto, dejando la represión, el exilio y el exilio laboral a un lado. Solamente en el caso del analfabetismo. Pues no se vivía mejor. No hablemos ya de la cuestión de la mujer, ¿no? De la situación de la mujer. Pues, sinceramente, no creo, ni siquiera es que no puedo creer, sí lo he visto, pero no me tomo en serio a las mujeres ideológicamente democristianas, ¿no? Desde un punto de vista ideológico de centro-derecha. Como tú decías, razonable en el sentido de, bueno, oye, que juega dentro de los marcos democráticos, que no cuestiona el marco democrático, ¿no? No me creo que esas mujeres puedan decir que en el 2025 viven peor que en el franquismo, que como convivían las mujeres en el franquismo. Porque básicamente no es verdad. Pero la desinformación, los bulos, terminan generando ese blanqueamiento. El otro día yo hice un capítulo en relación a un artículo que leí en Público, justamente en torno a cómo la ultraderecha estaba captando la idea de que son los únicos sensibles hacia el trabajo enorme de las mujeres que crían. Todo esto muy impulsado en determinadas redes sociales por mujeres que reivindican la mujer de antiguamente, ¿no? La mujer cuidadora de sus hijos, la mujer cuidadora de su casa, de su marido, esa especie, no me acuerdo ahora el término, el anglicismo, pero tiene un anglicismo, esa especie de vuelta a... es que nos han engañado. Es que a las mujeres nos han engañado. Porque lo que pasa es que si te fijas bien y rascas un poco, te das cuenta, porque yo también he visto esos vídeos. Todas las mujeres que participan de esos vídeos son mujeres que parten de una posición privilegiada a nivel social. Claro. Es decir, no son mujeres que salen a trabajar a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana y vuelven a su casa a las 6 de la tarde o 5:30 de la tarde. Pero muchas veces tienen éxito entre esas mujeres porque lanzan un mensaje. Yo el otro día pedía disculpas al finalizar a las mujeres feministas porque podría darse la interpretación de que yo estaba intentando decirles cómo tienen que practicar el feminismo, ¿no? Pero es verdad que en algunos momentos el feminismo se ha tenido que fijar en algunas cosas tan básicas como que no nos maten, por ejemplo, y entonces es como que muchas mujeres que podrían sentirse identificadas con alguien que les dice: yo entiendo lo que es que tú tengas que salir a las 7, que no tengas con quién dejar a tus criaturas, que fíjate cómo están las guarderías públicas, que no hay manera que así como puedes, 7 jornadas en una jornada, esas mujeres puedan ser receptoras sencillas de un mensaje bobalicón, facilón, que a lo mejor en el feminismo no lo ven, aunque en el feminismo sí que se impulsa todo el debate en torno a los cuidados y toda esta historia. Ese es un debate más intelectual. A la mujer que tiene esa vida cada día, que un político que luego va a ser el primero en quitar las guarderías y en todo lo demás,
le diga, nosotros sí nos damos cuenta de lo que es tu trabajo y de lo que tú sufres y de lo que te cuesta salir adelante, puede hacer que termine impresionada pensando, esta gente sí me entiende. Y eso a mí me da un escalofrío terrible. Sí. A mí terrible. Por cierto, que el podcast lo hice yo, que soy un tío, pero el artículo de Público lo escribió una mujer que ahora mismo no puedo citar, pero que creo que cité en aquel capítulo. ¿Qué podemos...? Bueno, no sé si das por acabado el asunto bulos, porque a mí en breve me van a empezar a tocar la puerta. La culpa ha sido mía, que hemos empezado tarde por mi culpa. Haz una defensa de la historia y de la verdad histórica frente a toda la mierda que se suelta. La verdad histórica, porque luego dicen, también hubo gente... Sí, claro, durante la guerra hubo... Resulta que durante la guerra los rojos, también tenían fusiles y ponían bombas. Claro, sí, es lo que pasa en las guerras. Pero que es que de todo esto que estamos hablando pasó mucho, de todo lo que estamos hablando pasó con la guerra acabada. Pasó con la guerra acabada. La dictadura... Decías tú antes, no se puede saber cuándo empezó. Mira, yo te voy a introducir un concepto que me parece estimulante. En buena medida, cuando la guerra acaba, ahí ya no puedes decir que tiene que haber un gobierno fuerte para una guerra que está en marcha. No, la guerra ha acabado. Empiezan los años de paz. Eso es una dictadura. Eso es una dictadura. Ya no me puedes decir que no, porque no te queda enemigo enfrente. Lo has destruido. Has hecho que huya. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas un gobierno autoritario si ya has acabado con los malos? Porque eres un dictador. Sí. Pero, digo, memoria democrática hoy, ¿qué podemos hacer contra la desmemoria? ¿Qué podemos hacer contra los bulos? ¿Qué papel juega aquí la información veraz y la historia contada por científicos de la historia? Con datos, yendo a buscar datos a los registros y a los libros. Hombre, yo como reflexión final, sí que plantearía algunas cosas, y estoy igual quizás más dirigido a aquellas personas que son reticentes o críticas con la ley de memoria histórica o la ley de memoria democrática. Yo creo que tenemos que entender que la memoria no es revancha en ningún momento. ¿Sí? No hay revanchismo. Porque una de las frases que se dice habitualmente como crítica a estas leyes es pretenden ganar la guerra que perdieron hace 80 años. ¿No? Esa es la frase común. No, la ley de memoria histórica y de memoria democrática no va de revancha. Va de memoria, pero sobre todo va de justicia. ¿Sí? Es justo reconocer a las víctimas que fueron olvidadas durante toda la dictadura. ¿Sí? Porque esto está más que repetido. Las víctimas del bando republicano durante los 36 años de dictadura de Francisco Franco fueron reconocidas, homenajeadas. Ahora mismo tenemos precisamente un debate con respecto a Cuelgamuros. Es un monumento dedicado, por mucho que luego Franco en los años 50, cuando se empieza a levantar y demás, y cuando él decide que sea como una especie de memoria a los dos bandos. Mentira, porque entonces estarían enterrados también altos cargos militares del bando republicano, como estaban enterrados, por ejemplo, él, el propio Francisco Franco, y algún otro más, y con todos los honores. No fue así. De hecho, él se llevó cadáveres de ambos bandos, me da igual, de ambos bandos, sin pedir permiso a las familias, porque decidió que aquello iba a ser un mausoleo supuestamente por la reconciliación, pero no era así. Entonces, quiero decir, no es revancha, pero sí es justicia. Durante esos 36 años, las víctimas del bando republicano recibieron sus homenajes, calles, nombres a calles o nombres al bando republicano sitios. Estás diciendo, pero te estás refiriendo todo el rato al bando sublevado. No, sí, me refiero a que durante esos 36 años las víctimas a manos del bando republicano, me refiero a la guerra civil, perdón, no te estaba entendiendo. Recibieron ese homenaje. Sin embargo, las víctimas que se hicieron a manos del bando sublevado durante 36 años vivieron en el olvido. Sus nombres eran directamente olvidados. Pero me refiero a lo más cotidiano. Quiero decir,
que las propias familias, las viudas de esos soldados fallecidos, prácticamente no podían hablar de ello. No podían hablar de ello, ni de ellos, ¿no? No tenían monumentos, no tenían reconocimiento. La ley de memoria histórica de Zapatero, que llega en 2004, ¿llega tarde? Sí, podemos asumir que llega tarde. De hecho, lo digo en el artículo que publiqué en el diario.es. Llegó tarde. Pero incluso dentro de su propia imperfección también, porque no fue perfecta y que llegó tarde, fue un primer paso. Porque hasta entonces no se había hecho. Esa es la cuestión. Por eso hay... quiero decir que tenemos que tenerlo claro. Por lo tanto, es una cuestión de justicia. No es de revancha. Y luego, también hay otra cosa también que yo creo que es importante como reflexión final, que es el recordatorio de que la democracia se fortalece enfrentándose a la verdad. No podemos ponernos una venda en los ojos y hacer parecer como que durante 36 años aquí no pasó nada. Claro que pasó, y eso hay que contarlo. Y por eso es importante el hecho de que haya una... No sé si verdad histórica, porque, quiero decir, yo lo puse en el guión, pero también esto de la verdad histórica, pues al final la historia no es un conjunto de relatos, ¿no? Y cada uno como cuenta el relato, pues puede ser diferente. Pero sí que es verdad que el papel de la educación y la divulgación, desde un punto de vista absolutamente íntegro, que no caiga en la manipulación, es importante para la memoria y sobre todo para las nuevas generaciones y evitar, por ejemplo, pues lo que decía antes, ¿no? Que tengamos un porcentaje tan alto de jóvenes entre los 18 y 24 años que crea que la dictadura fue positiva. Ejemplos de proyectos locales de homenaje y recuperación de memoria hay muchos. De hecho yo puedo contar perfectamente cómo nosotros en Baracaldo, a través del aula, propusimos el reconocimiento de 12 baracaldeses que estuvieron en campos de concentración nazis, pero que es susceptible de hacerse también con personas que fueron ejecutadas en los siguientes años a la victoria, ¿no? Es lo que decías tú. El 1 de abril del 39 termina la guerra. Y a partir de ahí, ¿por qué sigue habiendo un régimen militar, político, de control absoluto de la vida cotidiana? Si no hay necesidad, ya has ganado la guerra, buena parte de las personas han marchado al exilio, pero durante años, durante toda la década de los 40 y parte de los 50, hubo una represión sistemática, durante los 60 y 70 también, pero me refiero a represión de aquellas personas que estaban encarceladas. Y luego, hombre, como final, sí que me gustaría, igual como mensaje esperanzador, ¿no?, que te puse en el guión, que tenemos que tener claro que nuestra iniciativa para el futuro, para las futuras generaciones, tiene que seguir siendo, pues, construir una sociedad libre de mitos autoritarios, ¿sí? Que engancha un poco también con lo que decía antes de no ponernos una venda. La democracia se fortalece enfrentándonos a la realidad, a nuestra realidad. Y no pasa nada. Quiero decir, en el diálogo, en la convivencia, podemos llegar a acuerdos o no tenemos por qué llegar a acuerdos en todo. Quiero decir, la convivencia no tiene por qué ser estar de acuerdo al 100%. De hecho, eso es la convivencia, no estar de acuerdo en todo momento tampoco. Y no matarse. Claro, pero a eso voy, ¿no? Entonces, creo que sí que es verdad que tenemos que tener claro eso. Sí, que, pues bueno, que la necesidad de construir esa sociedad libre nos tiene que llevar a entender que tenemos que enfrentarnos a lo que existió sin ningún tipo de problema ni miedo. Pues me parece un episodio fantástico para recordar que ayer hizo 50 años que Francisco Franco Bamonde, ilustre gallego, dictador de España jefe del Estado en una dictadura durante 30 años más o menos. Un poquito más. Un poquito más de 30, casi 40 años. Sí. Se suele hablar de los 40 años. Él hablaba de los 40 años de paz, claro. Se murió en la cama, pero no tanto. Uh-huh. Y sed críticos, también con lo que hayamos podido decir nosotros aquí, sed críticos, pero no blanqueemos una historia que fue, porque en esa historia hubo mucha gente que todavía hoy, no hemos hablado de cifras, no merece la pena darlas porque son miles y miles y miles de personas, siguen en cunetas en toda España, en ese país tan civilizado y maravilloso que es España.
Querido Yagoba, una vez más darte las gracias, animarte a que sigas escribiendo en el diario, que yo te leo. Lo que has escrito hasta ahora sé que ha gustado, a mí me ha gustado, pero claro, yo no soy objetivo, pero quienes deben serlo están encantados, que lo sepas. Es que ricasco. Y a toda la audiencia, pues nada, si te quiere leer, tienes tus libros publicados también, te pueden encontrar. Como autor Yagoba el Aparecereño vas a aparecer en cualquier lado donde te busquen. Y siempre decimos tu maravilloso nick en las redes sociales. Sí, Yagospier en Twitter y en Blue Sky. Exacto. Lo dicho, muchas gracias, Yagoba. Nos escuchamos pronto. Es que ricasco. Esto ha sido todo por hoy en Mala Extra y por esta semana. Una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas te esperamos en la comunidad privada en Telegram. Gracias por tu tiempo. Feliz fin de semana y hasta el lunes.